leí un par de semanas atrás. Estaba bajo el influjo de Mercurio retrógrado, periodo místico en que parece que todo se estanca y nada avanza, y la recomendación era esperar, dejar pasar los días, porque no estaban los tiempos para andar tomando decisiones importantes. Sonrío triste pero serenamente al darme cuenta que el momento ha llegado, que en mi pecho ya se rompió el cristal de la esperanza, y que tal vez mientras pasaba de un carril a otro en la carretera, crucé la línea y dije, no más. Entiendo que la decisión se tomó sola, sin forzarla ni planearla, y que ahora debo seguir una vez más el camino solitario que ante mis ojos se ha trazado. Y les doy la más cordial bienvenida a otra hora de conexión del Traficantes de Cultura en vivo a través de las pantallas de RadioTouchTV.cl y sus 7 plataformas, obviamente desde los estudios de Radio Touch en Ñuñoa, en la comuna de Ñuñoa, y también a través del Facebook de Radio Touch, Mundo Películas y de Libro Show, a través de nuestro canal de YouTube, nuestro canal en Spotify, para hoy hablar nuevamente, como lo hicimos a principio de año, porque hemos hablado mucho este año, increíblemente. Estamos con Lilian Flores Guerra, autora. Hoy nos presenta un nuevo libro que es el libro de relatos Sueño Lejano, editado por Ediciones del Gato. Lilian, bienvenida nuevamente, muchísimas gracias. Increíble que quizás probablemente no nos habríamos podido encontrar, pero al menos el paso a paso nos ha dado esta pequeña ventanita para poder encontrarnos acá. Bienvenida. Gracias, de verdad estoy como bien contenta y emocionada de que tomando todas las medidas de seguridad necesarias se haya podido dar este encuentro que no me lo hubiera esperado. Antes, cuando comencé recién con todo el proceso de este libro, era como ya, bueno, que sea lo que sea, y ahora feliz sorpresa de poder estar acá, así que súper contenta. Es un libro que ha tenido, según citando conversaciones off the record que hemos tenido, que ha tenido un camino, no sé si hablar de difícil, pero al menos que pudo haber sido más rápido. Porque es un libro que te puede haber pillado con el estallido social, después vino la pandemia que ahí alteró la vida del planeta completo. Y aquí quiero primero irme a la idea, porque te conocí, y aquí voy a hablar a título personal, con libros para niños, después con algo más adulto como fue Capelo, después venir esto que es obviamente más adulto y un poquito cargado al rock, y hasta el momento, y citar lo que dije para la presentación del libro, hasta el momento el mejor de todos. Gracias. Y obviamente el mejor de todos aún no existe, porque esta carrera aún sigue siendo larga. Esperemos que así sea, que no haya sorpresas en el camino. Se va a abrir el cielo, los jinetes, claro. el fin del mundo. Bueno. ¿Cómo nace la idea del Sueño Lejano? Bueno, fue bastante, no diría caótica, porque estaba previsto que este libro iba a salir este año, pero se demoró un poco más de lo que había pensado por una casualidad bastante fuerte. Este libro está compuesto por 11 cuentos. De esos 11 cuentos estaban escritos hasta, no sé, desde el 2011 más o menos, unos 5. Y el año pasado completé con otros 4, más o menos, para hacer 9 cuentos y postulé un fondo del libro. Y en ese fondo, en primera instancia, no pasó nada, pero en segunda instancia sí. Entonces, cuando yo estaba preparando todo para sacarlo, quise agregar un par de cuentos más que en ese momento me parecían bastante atingentes a la temática del libro, que está relacionada con sueños, no solamente con sueños oníricos, sino también con sueños tipo esperanzas, ilusiones personales. Y en este proceso se crearon 2 cuentos más, uno cortito y uno más largo que terminó de escribirse por ahí por marzo, abril, en pleno proceso de inicio de pandemia, de cuarentena, cuando estábamos en las cuarentenas voluntarias todavía. En esos momentos ya como que el libro se completó y yo comencé a trabajar para poder sacarlo, independiente de cualquier fondo. Y en eso pasó esto de que corriera la lista, obtuvo también un fondo porque había quedado así como colgando, como que le habían faltado 3 chauchitas para terminar de completar el puntaje. Y se logró. Entonces eso hizo que el proceso fuera como un poquito más largo, porque como tiene
los fondos tienen varios aspectos que hay que ir avanzando de a poco, entonces era, ya, hagámoslo todo bien, y en vez de salir el libro como estaba previsto originalmente, que iba a ser como en abril-mayo, terminó viendo la luz ahora en octubre. Siento que en la construcción hay una cosa que yo creo que dejaste soltar, percepción mía, soltaste un poco la mano y metiste un poco los gustos musicales sobre todo. Ubicaba lo rockera que eres, pero no lo erudita que eras en música, en el rock pesado. ¿Cuánto tiempo te llevó la construcción, no sé? Porque tú me dices que hay cuentos que habías escrito hace mucho tiempo. Uh-huh. Pero esos cuentos obviamente clasificaban como para poder juntarlos y que cada cuento fuera un concepto, el concepto del sueño. Claro, o sea, el hilo conductor va por el lado de los sueños. En algunos casos fueron derechamente sueños que yo tuve con unas imágenes muy extrañas, muy... A ver, uno habitualmente tiene sueños en los cuales se mezclan elementos que vive o que ve en el día a día y que los procesa, o a veces te muestran algo que uno se está haciendo el loco, no quiere ver, o te empiezan a presentar otras aristas de algo que te aproblema. Y eso es como súper habitual, y estoy acostumbrada a verlo y a buscarle la interpretación. A veces hay sueños que son premonitorios, que yo los he tenido varias veces. Que he visto a mis sobrinos mucho antes de que fueran siquiera proyectos de guagua. Entonces estaba eso, pero acá habían unos sueños súper inexplicables que no tenían ninguna lógica, no tenían ningún concepto, no había nada que yo hubiera visto en tele ni que hubiera leído, y comencé a darles vuelta porque dije, bueno, aquí puede haber algo que muy profundo que me está diciendo el subconsciente y que hay que sacarlo. Entonces comencé con harta apertura de mente, por así decirlo, a crear alguna historia, alguna idea que pudiera aunar cada uno de esos sueños. Entonces, así comenzaron algunos, y por otras circunstancias también se juntaron otras historias que no estaban relacionadas con sueños, pero sí con aspiraciones personales. Y ahí quedaron. En algún momento, por ahí por el 2011, pensé hacer algún proyecto como de sacar un libro digital, una cosa así. Pero quedó guardado el proyecto, no prosperó, esperando como su mejor momento. Y claro, ahora cuando lo volví a retomar, después de haber escrito Capelo, después de las novelas infantil, juvenil, ya tenía una mano un poco más suelta. Entonces fue como prácticamente reescribir lo que estaba de antes, porque ya mi estilo narrativo era bien distinto. Aunque la idea fuera la misma, pero... O sea, lo que era así, como que se comprimía un poco más y otras miradas. ¿Quisiste, después de escribir Las aventuras de Amanda y el gato del pirata? No, creo que lo dije mal el nombre. No, ¿sí? Las aventuras de Amanda y el gato del pirata. Del pirata, después de Capelo, después del botón de bronce, porque igual no es un juego que pasar de... Porque hay un talento de escribir una historia más o menos larga a concentrar una misma historia en 2 o 3 páginas, que no, claro, no es la misma la narración larga que un cuento o relato breve. Claro. ¿Sentiste en algún momento de que yo creo que este es el momento? Yo creo que quiero dar ese paso. A ver, es que yo comencé, literariamente hablando, mis primeros pasos fueron en poesía. Nada que ver, o sea, desde que era muy chica y después cuando más cabra. En la época universitaria comencé a incursionar un poco en cuentos. De hecho, hasta en la época del colegio había escrito algunas cosas así. ¿Y por qué la universidad? Porque dentro de la carrera de periodismo teníamos ramos de redacción general, que son los ramos para soltar la mano escribiendo, porque después hay que escribir de acuerdo a los distintos estilos periodísticos. Y en esa época tuve de profesores de redacción a la poeta Teresa Calderón, y al escritor también y periodista Gustavo González, 2 escritores. Entonces, claro, había mucho de ejercicio literario. Puros tótems. Claro, entonces, ahora, escribíamos cosas, era netamente para soltarse en los estilos, pero yo ya venía con esta inquietud de antes, entonces a mí fue como que me cayó así como anillo al dedo empezar a incursionar en eso, pero no eran talleres literarios, era... empezar a soltarse, hacer ciertos ejercicios, y me acuerdo que un año terminó con un ejercicio que era escribir un cuento.
y algunos de esos cuentos queríamos después reunirlos en un libro, no pasó nada. Esos proyectos que uno tenía en la época cuando todo era mucho más difícil. Y de ahí venía esta inquietud. Entonces, entre medio yo iba escribiendo algunas cosas, después también poesía, y los cuentos, algunos de los cuentos que están acá, digamos, su embrión o la idea original, se escribieron antes que yo escribiera las novelas infantiles. Son anteriores a esa época. Lo que vino después fue cuando los tomé y comencé a trabajar en ellos, el soltar un poco más, el complementar, el perderle como un poco el susto a esta necesidad de que el cuento tenga que quedar, no sé, lo más perfecto posible, o que tenga que ser como... O sea, la idea es obviamente que sea entendible para todo el mundo, pero uno como que tiene ciertos pudores en un inicio, me pasaba que mucho de uno se traspasara al papel. Uh-huh. Y con el tiempo ya, después de todas estas cosas que han pasado, como que ya se perdió ese susto, porque en realidad no sucede eso. No es que uno ponga como el interior de uno en una carta y que todo el mundo descubra los secretos inconfesables que uno tiene. Eso no Igual pasa. Un poco, no. No, pero eso no pasa, porque no... Es muy difícil que se traspase como esa línea de entre lo que es lo ficticio y hacer, no sé, elucubrar qué será ficción, qué será realidad. Eso los lectores no lo hacen. Uh-huh. Entonces ya perdiendo ese susto, como que yo por lo menos me lancé nomás y empecé a incluir elementos que para mí eran importantes dentro de la historia que estaba desarrollando. No necesariamente por decir, yo quiero mostrar que soy rockera, no. Porque para la historia era contingente. El trabajo que hiciste de edición, porque obviamente también tenemos a la escritora, periodista y frontman de Ediciones del Gato. From Woman. Excuse-moi. From Woman de Ediciones del Gato. Los rulos que mandan en Ediciones del Gato. Los rulos que mandan. También imagino que hubo un trabajo de edición mucho más cuidado respecto de la historia. Un trabajo de edición tuyo, o no sé si lo ves con un cercano, un escritor o escritora amiga, de ver, oye, ¿qué te parece? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue el trabajo? ¿Cómo fue construir el embrión? O sea, los cuentos estaban, ahora había que armarlo, que quedara bonito y que se convierta en el libro que están viendo aquí en pantalla. Claro. A ver, ese proceso, en general, yo el trabajo de edición lo hago de forma súper solitaria, uh-huh. Como que hago toda una edición bien profunda, bien acuciosa, y de hecho yo soy los últimos ojos y manos que tocan estos cuentos. O sea, yo misma hago el control de estilo, toda esa parte, que es además mi pega en Ediciones del Gato para otros escritores. Pero sí, los cuentos, cuando ya estaban armados, procesados, masticados, pasaron por una mirada de nuestro amigo escritor Jorge Jackman. Que yo le pedí que les diera una mirada como para ver si todo esto que yo quería transmitir lograba llegar. Saludos a Jorge Jackman, que lo vimos, ¿cuándo fue? Hace una semana, que bajó de la montaña para vernos. Sí, ¿cuándo fue que hicimos las grabaciones? ¿El martes? El martes de la semana pasada. Sí. Uh-huh. Hicimos unas grabaciones por ahí, entonces claro, ahí él nos acompañó en eso. Ya me extrañaba, porque no es por hacer cagüino, hacer alarde. Uh-huh. La portada está bonita. Sí. La portada está bonita y las portadas son y es similar al libro, a las portadas de Jorge. Digo similar en la construcción, así como texto acá, imagen. Claro, bueno, es que este libro, junto uh-huh. con el otro que también mandamos a imprenta, que era el de poesía, Jorge fue el diagramador y diseñador de las portadas. Lo obligaste a bajar del cerro. O sea, no, estaba en el cerro, pero era como acá rato. Pero con wifi, pero conectado al wifi. Claro, no, es que trabajamos juntos esa parte uh-huh. del proyecto. Entonces, si bien yo debo reconocer que la idea aquí de las lunas es netamente mía, que uh-huh. yo le pedí que hiciera como esa parte, pero la distribución, los colores, todo eso y el tipo de letras, porque este es como un libro gemelo con el libro de poesía, que se va a ver después cuando se hagan los respectivos lanzamientos de ese otro libro. Estén atentos a eso.
Sí, en marzo ya deberían estar Mira, mostrándose. si no ocurre nada, O sea, igual, pues por último desde el, desde el living de mi casa los estaré mostrando, Don pero Zoom. claro, vía Zoom. a ver, vía Zoom se nos salva. Y claro, entonces pasado por esa mirada que él me ayudó ahí a mirar y ver qué partes quizás quedaban, como se habla mucho también de música, hay ciertos mundos que son un poco desconocidos para la mayoría de la gente, igual era importante que se entendiera, como que quedara alguien que no cachara nada de metal y de recitales, que al leerlo pudiera entender lo que realmente estaba pasando ahí, lo que estaba ahí descrito. Entonces me ayudó con eso y también al momento de darle como la forma, al ir eligiendo cómo se encadenaban un cuento con otro. Eso me gustó. Y haciendo memoria, no me acuerdo si lo dijo Andrea Kestanovich o la dijo Eva Devia, de que habla de que son como historias, historias donde son protagonistas mujeres muy poderosas. Y yo quiero verlo también como que más que un libro de relatos, son relatos que se unen a una gran historia. Y de alguna forma siento que las protagonistas en realidad es una. Mira, ahí yo claro, obviamente cada lector se forma su propia imagen. Es una en distintas etapas. Sí y no, porque tenemos, como para entrar un poco más a picar en los cuentos, hay mujeres de distintos extractos sociales y distintas edades. Hay, no sé, desde una niña, que es una niña de no sé, con cierta ascendiente mapuche. Hay una mujer ya de mediana edad, no vieja, pero tampoco tan joven, que pertenece como una comunidad religiosa. Hay historias que son de mujeres que están jóvenes, que están por salir de colegio, otras que ya salieron de la universidad hace bastante tiempo. Entonces hay distintas mujeres que están en distintas etapas de su vida y en ambientes distintos. Podría ser que, claro, evidentemente al ser personajes femeninos y que muchas de ellas hablan en primera persona, hay elementos que son comunes y que por eso están consideradas dentro de esta colección de relatos. Y hay varias historias que podría decirse que transcurren como en el mismo universo, en lugares distintos pero bajo una misma realidad, que es como lo que comentaba Andrea, que hay cuentos que muestran como una especie de guerra entre facciones fascistas y otras indigenistas, con bloques en Sudamérica, con bloques de distintos países alineados bajo una bandera o bajo otra. Y hay como 2 o 3 cuentos que transcurren en ese universo, con ese conflicto grande como telón de fondo. Pero son cuentos distintos, con distintas personas. No, hay uno de una mujer que está en una ciudad en el norte, en una parte desértica, y el otro de una niña que está en el sur. Yo lo asociaba precisamente a lo que ellas veían, no en lo que había a su alrededor. Hay cuentos de corte más bien apocalíptico, donde estas uniones filonacionalistas entre una facción y otra y la explosión de la violencia por lo menos en una tierra que supone, yo le voy a poner Chile, es un nombre ficticio que se me ocurrió. Lo escribí, se huele que es un libro que nació precisamente o toma el alma de lo que ocurrió el 18 de octubre del año pasado. Sí y no, porque justamente los cuentos que hablan de estas guerras indigenistas se escribieron como en 2010, 2011, más o menos. O sea, desde esa época como que le daba un poco vuelta a estos temas de acabo de mundo, de guerras fratricidas entre distintos grupos de un mismo país, en unión con otros grupos de otros países que digamos se juntan bajo una bandera o bajo una idea, bajo un concepto, y esos cuentos son más bien antiguos, pero las raíces de esos problemas son los que justamente estallan a partir del 18 de octubre, que tenemos el fascismo, obviamente, tenemos los conflictos de indígenas, o sea, contra el mundo indígena, porque el conflicto no es de ellos, el conflicto es de los Wincas respecto del mundo indígena, y todo eso estalló para el 18 de octubre.
Entonces, hay un cuento específicamente que sí es o sea, durante el estallido, durante la revuelta y el comienzo de la pandemia. Entonces, como que esos mismos conceptos, esos factores que aparecen en otros cuentos, acá ya explotaron. Ahí quiero irme a ese cuento, tratando de no spoilear o hacer el mínimo posible. Ese cuento siento y creo que está tremendamente bien hecho, porque en algún momento el cuento se me transforma en ensayo y no lo vi venir. A diferencia de quienes hablan del 18 de octubre que no lo que no lo vieron venir, yo ese cambio no lo vi venir, pero se dio muy orgánico, donde es la protagonista hablando de su vida. Digo nuevamente, no voy a hacer ningún spoiler. Hablando de su vida, y de pronto es la protagonista, de pronto es tu voz hablando de lo que tú viste en Dignidad. Claro, bueno, es que evidentemente todas o casi todas las historias contienen elementos que uno vivió o que una vio, o que fue testigo muy cercana. Obviamente es ficción, entonces uno toma estos elementos y arma una historia, junta distintas cosas. No quiere decir que haya historias que pasaron así tal cual como están descritas. Algunas quizá un poquito más, otras menos, pero claro, en ese... Pero para la historia juega, así como bien. Claro, justamente es que ese cuento contiene algo bastante personal, que es una mirada quizás desde dentro de qué es lo que motiva a distintas personas a salir a la calle con una cacerola cuando comienza el estallido. Porque tenemos casos quizás muy graves, muy extremos, que es como lo que hemos visto, no sé, cuando comenzó la pandemia, gente que no tenía para comer y que aunque estábamos todos encerrados salieron igual a protestar porque ya era algo insoportable. Pero tenemos estas pequeñas grandes historias de gente que quizás no nos sentíamos tan víctimas del sistema, que quizás salimos más como indignados por estas atrocidades de la policía militarizada, de los atropellos, los derechos humanos, lo que estaba pasando con los estudiantes, cómo los apaleaban. Yo me acuerdo claramente esta imagen de la primera niña que yo vi baleada, que fue en Estación Central, justamente el 18 de octubre. Y que era cuando uno decía, ¿qué pasó aquí? O sea, se abrieron como las puertas del infierno, aquí soltaron a los perros. Y después, claro, todo esto se volvió algo tan dramáticamente común, que ya te acostumbrabas a que todos los días gente iba perdiendo la visión de un ojo, gente baleada, gente gaseaban en la esquina de mi casa. Entonces, por una parte estaba este sentimiento como de solidaridad y de salir a reclamar, porque no era posible que tratara a la ciudadanía de esa forma. Pero cuando empezabas como a procesar un poco todo este conflicto, te dabas cuenta que tú también, o uno también, era víctima de este sistema. Que uno no estaba necesariamente gritando por solidaridad con otras personas que estaban peor que uno. Uno también, su historia de vida, que el mismo sistema te enseñó que si fracasaste en algunos ámbitos era culpa tuya. Y después, no, pues. El sistema se hizo para hacerte fracasar. O sea, nos hacen creer que el flojo es el pobre es pobre porque quiere, el flojo es flojo. A lo mejor ese tipo sí es porque quiere, quién sabe. Pero nos deja como todos unos flojos, que no sabemos trabajar. Como el discurso del empresariado. Discurso del empresariado que no, la gente no quiere trabajar, que es lo que quiere los bonos del gobierno. Pero tampoco el gobierno suelta bonos, y de ahí nuevamente tenemos, porque en este momento sigue la discusión por el tema del 10%, esta vez el proyecto del gobierno, presentado por el gobierno. ¿Cómo? Está no sé si manchada sea la palabra, pero no es la que se me viene. Pero toma retazo un poco de lo real, de lo que ocurrió. Porque uno ve precisamente la niña baleada que mencionaste, donde uno piensa, esto solo lo ve en ficciones sangrientas, pero de pronto la ficción sangrienta se te vuelve real y lo ves, y lo tienes aquí. Y lo tienes ahí, al lado tuyo. O sea, en Dignidad, las personas que estuvieron ahí en los momentos, por suerte ahora ya no está tanto ahí, está más cerca de la moneda todo, pero tú veías en el traspaso de una cuadra este combate feroz
entre la gente que estaba ahí poniendo el cuerpo literalmente para que no pasaran por encima la represión de la policía militar, para que una cuadra más allá la gente estuviera tranquilamente tocando la cacerola, gritando con los carteles, compartiendo a veces también protestas artísticas con música, pero todo eso tenía o sea, tenía que haber un muro que permitía que eso sucediera. Y uno caminaba 50 metros y tenías esas dos realidades en ese momento. Y claro, era bastante fuerte de ver cuando empezaban los disparos, que caían las lacrimógenas al lado de uno. Y esto yo no lo digo por ahí, ¿verdad? No, yo iba para allá, es que sí, es verdad. Iba para allá porque sentía que más puede hacer uno. Más que protestar y no dejar que esto nos amilane. O sea, si se puede hacer, hay que hacerlo. Entonces, eso claro, eso está acá. Y está también como reflejo, como te decía, no solamente como de solidaridad, de con sentirte parte de una comunidad, sino que en realidad analizando bien a todos nos jodió el sistema. Y eso es lo que trata de mostrar un poco el cuento, ese proceso de reflexión de la protagonista, de darse cuenta de eso. Estamos con Lilian Flores Guerra, autora del libro de relatos Sueño Lejano, editado por Ediciones del Gato. También decir que esta transmisión la saludar a quienes nos están viendo a través de Goza TV, de la cable operadora Mundo Pacífico, que está llevando este programa con una cobertura entre Santiago y Panguipulli. Y obviamente las 7 plataformas de la radio, además de radiotouchtv.cl. Quiero volver al libro. Quiero volver a la construcción de las protagonistas. Porque mujeres de diferentes edades que están viviendo entre guerras indigenistas, entre explosiones de violencia, entre un país apocalíptico que vive entre bombas. ¿Cómo fue la construcción de cada una de ellas? A ver, pensando como en distintas, hay una protagonista de un cuento que es una mujer profundamente religiosa, no de religión católica, sino de algún tipo de religión protestante, evangélica, testigo de Jehová, de estas religiones que son bastante, no voy a decir sectarias porque no quiero denotar a nadie. Pero sí. Pero sí son grupos como... ¿Y por qué lo mencionas? Porque justamente hay una protagonista que ella tiene un pasado relacionado con abuso de drogas, como de andar un poco perdida por la vida, y que encuentra un camino de regreso al amparo de estos grupos religiosos que, o sea, yo no manejo cifras, pero está como súper mostrado que los grupos que son como más eficientes en ayudar a que las personas se rehabiliten de adicciones de drogas, de alcohol, justamente son los grupos religiosos, porque lo que hacen es tomar a esta persona y aislarla del entorno que es el entorno que te hace caer, que te hace tomar, que te hace consumir las drogas. Entonces tenemos una protagonista que viene como de ese mundo y que estando justamente en ese grupo conoce a quién va a ser su pareja, su marido, y obviamente tienen esta mirada especial de las religiones que están esperando el segundo advenimiento. Y están atentos a señales y se están preparando para eso. Casi con fecha, con reloj en mano, esperando la segunda venida de Cristo. Y eso es una realidad, que a mí me tocó verla cuando era muy joven, muy cabra, tenía como mucha inquietud por investigar estos temas espirituales. Entonces investigué como en varias religiones, me acerqué, hice como estos cursos que te hacen en distintas plataformas, pero en distintos como grupos. Y ahí conocí un poco más cómo funciona. No me quedé en ninguno, porque era como una curiosidad mía nomás. Pero entendí eso y conozco gente también que vive así, que no es nada del otro mundo, o sea, no es nada como raro, pero ellos tienen esa mirada muy fuerte de esperar el fin de los tiempos. Y se están preparando para eso. Su vida está pensada en ese momento. Esa es una historia que al menos a mí me funciona mucho, que es que la historia que te engancha. Y que más atractivo, porque uno podrá creer o no, pero literariamente el tema del arrebatamiento es una gran historia. Siempre es una gran historia, ¿sí? de que en el fondo el cielo se va a abrir y Dios se va a llevar a los buenos. Nosotros nos vamos a quedar acá, tranquilos, eso no va a ocurrir.
pero es una historia siempre atractiva, desde el punto de vista quien la escriba o quien la cuente, sobre todo porque los grupos evangélicos son muy dados al arrebatamiento, al anunciar el fin del mundo, que Cristo viene, que Cristo viene, se va a llevar a los impuros. Y sobre todo con la labia que tienen los hermanos evangélicos, que yo la querría. Y la pasión que ponen, o sea, porque realmente hay una convicción ahí. Entonces, lo que yo trato de mostrar en esa historia, más que todo, son como distintas miradas sobre un mismo suceso. O sea, es un tiempo como el actual, en el que proliferan, y no es que necesariamente haya más terremotos y más catástrofes. Claro, hay más catástrofes originadas por el calentamiento global, por la acción de los humanos sobre la Tierra, que es catastrófica. Pero ahora nos enteramos de todo en tiempo y en línea, o sea, es como si todos los días hubiera una catástrofe y uno siente que esto es algo inédito, y en realidad en la época que no existían las comunicaciones tan abiertas, tan instantáneas, pasaban quizás también cosas parecidas, pero no nos enterábamos, pues la gente no sabía. Estoy hablando de siglos atrás, pues. O las noticias llegaban con mucho desfase. Entonces esa sensación inminente de desastre no estaba, y ahora sí. O sea, ahora en línea te enteras de que tembló, que hubo un terremoto, un deslizamiento de tierra en cualquier parte. Entonces la mirada es de que lo que yo interpreto quizás bajo el amparo de la ciencia y la lógica, otra persona lo interpreta desde el punto de vista de la fe. Y a lo mejor las dos miradas son igualmente válidas. Yo no puedo ir a discutirle a ella de que a la persona que está viendo, no sé, porque al tercer día más cerca. Que al tercer día el cuerpo de su esposo desapareció. A lo mejor para ella vino Dios y se lo llevó, pues. Y a lo mejor para mí vinieron las cuadrillas y se lo llevaron. Pero yo puedo tener razón, o ella tiene razón desde su punto de vista. Quizás Dios operó a través de las cuadrillas de rescate. O sea, el punto de vista de ella puede ser tan real y tan válido como el de cualquiera. Y eso muestra o busca mostrar un poco ese cuento. Bueno, se sabe que Dios opera de maneras muy misteriosas, reza el dicho. Exactamente. Ese era uno de los personajes. Cargarla de rock. Hacer una pausa, que poder seguir de la conversación, y seguir con el tema del desarrollo de las protagonistas, y ponerle un poco, y ahí que yo creo, ¿sabes qué? Me voy a darle un gusto, y ponerle rock. Ponerle la groupie amante del rock. Oye, pero si no era groupie. No, estoy hablando de ti, no estoy hablando. Aún ni siquiera llego a ella. No, pues porque groupie es groupie, po. Es otra cosa. La fanática de la música de rock. Y aquí hablo de ti. No, pues es que la groupie no es solamente la fanática de música rock. La groupie es alguien que deja todo prácticamente por acompañar a una banda, como que su vida es acompañar a la banda en sus distintas fases, en los conciertos, en las giras. Su vida es ir a los ensayos, estar permanentemente. Muchas veces las groupies verdaderas hasta vivían con las bandas arriba de los buses. Entonces esa es una groupie que es una figura que quizás acá no se ve mucho. Acá se le dice groupie a la que quizás va y que es como amiga de las bandas y está siempre permanentemente ahí. Pero es una figura como mucho más gringa, de gente que deja todo por andar acompañando a los grupos. Son como las fans número uno. Y como la caravana, así como los hinchas de un grupo X. Claro. Sí. Entonces la groupie que tiene esa particularidad, y bueno, y el cuento se llama Nunca fui groupie. ¿Cómo lo construiste a ella? ¿Cómo tomas almas de, no sé, de ella, y de pronto, ¡pah!, la tengo acá? Es que es algo que a mí me tocó ver bastante, como figuras como similar a esa protagonista, que es una chica que claro, no es groupie porque ella tiene una vida normal y solamente va y acompaña a la banda, va a ver a sus conciertos y va a los ensayos. Es como una cosa bastante normal, bastante estilo chileno. No es más allá de eso. Pero en algún momento de mi vida fui muy cercana a bandas de metal, porque de hecho cuando yo salí de la universidad y no tenía trabajo,
tampoco no me esforzaba tanto buscando desesperadamente trabajo en los medios. Yo armé una especie de agencia de comunicaciones orientada a bandas de metal para poder ejercer, para no perder como lo que yo sabía y como una forma también de contribuir en algo que, no sé, para un mundo que yo sentía que me daba harto, porque yo escuchaba, no sé, rock desde los 6, 7 años y metal desde los 13. Y gracias a eso conocí muchas bandas, me junté con varias, trabajé con bandas. En algún momento tenía como 15 bandas con las que trabajaba, que yo les hacía las comunicaciones. Era así como relacionadora pública. Y les preparaba sus contenidos, les hacía las entrevistas, hacía que los llevaran a programas de radio. Esa era como mi pega, cobrando muy poquito, algo que me permitiera nomás como cubrir los gastos propios de mantener una actividad así, pero me permitió, por una parte, ejercer la profesión. De hecho, eso mismo me ayudó a encontrar mi primera pega, que fue una agencia de comunicaciones, ya formal, con contrato, con todo eso, porque les llamó la atención que hubiera hecho esa iniciativa. Y ahí dijiste, chao, muertos de hambre. No. No, es una broma. Pero tuve que dejarlo porque no me daba el tiempo, entonces seguí trabajando con un par nomás. Entonces, dentro de eso, y además por la cercanía con alguna banda específica, por un noviazgo con alguien de ese mundo, y conocí mucha gente con ese perfil, pues, de chicas que iban así como bien fans a los conciertos, a las tocatas, que a veces llegaban a los ensayos. Entonces, estos personajes femeninos que aparecen en esta historia están en parte construidos gracias a personajes que yo conocí así, reales. Y también podría decirse que cada una de esas personajes tiene algo mío propio, porque también no solamente fui testigo, participé activamente dentro de ese segmento. Entonces... ¿Y cómo yo vengo escuchando este libro desde principios de año? El antiguo Chile, en el fondo. En el antiguo Chile. ¿Cómo fue el camino? Porque, digamos que quiero volver. Ya habías contado por encima de la historia de cómo fue la postulación de los premios. Premios que en primera instancia no obtuviste. Los fondos. Los fondos. Y que en primera instancia no tuviste, pero en una segunda parte de pronto estuviste en la terna y fue como... Los tengo. Sí, bueno, es que en este país, para poder dedicarte al tema literario, un gran apoyo son los fondos de cultura, que dentro de lo injusto que puede ser el sistema, porque uno entra a competir con otros creadores, claro, te dan el apoyo económico para uno poder sacar los proyectos adelante. Entonces yo ya había ganado uno correspondiente a la convocatoria de este año para un libro de poesía, y le había faltado así como un poquitito para poder obtenerlo también, que era un proyecto que abarca todo lo que es la publicación, la imprenta y algunos elementos así, y como corría un poquito la lista, sí lo obtuvo. Y no sé a dónde apuntaba el tema del comentario de los fondos, pero claro, o sea, yo lo saco igual. O sea, que en el fondo era un libro que tú tenías planeado publicar con o sin fondos. Ah, sí, absolutamente. Pero de pronto los fondos se dieron igual. Claro, o sea, yo lo iba a sacar igual. Los dos libros salían igual, como inversión de la editorial, obviamente quizás en más bajo volumen, no sacrificando la calidad del libro, porque esto sí que no se tranza. Ajá. En Ediciones del Gato o sea, todos los libros tienen que ir con excelente calidad técnica, física, el papel, la edición, o sea, todo súper cuidado. Y bueno, no todos los libros que yo he publicado han obtenido fondos del libro. Muchos de ellos han sido financiados directamente por la editorial, o sea, mi bolsillo. Entonces... por la editorial, básicamente... por mí. Yo. Claro, entonces, esto lo que permite es sacar mayor cantidad de libros, tener como una espalda financiera para trabajar más tranquila y no estar ahí tan como que es súper épico lo que se hace en general, pero es sacrificado. Porque uno tiene que estar invirtiendo para estar sacando las copias y la venta suele ser lenta. Entonces, como que la plata va llegando, pero va llegando lentito. ¿Y cómo? Y aquí yo quiero irme, pero a lo global, a Ediciones del Gato. Si bien conversamos con el botón de bronce respecto de cómo ha tomado, y esto es el comienzo de la cuarentena,
Aquí ya estamos ya entrando en diciembre, ya próximo al 2021, que probablemente vamos a seguir en cuarentenados. Te juro que estoy súper deprimida por eso. Sí, pero es como hay que habituarse, que es una cosa que va a ocurrir. Sí, nada que hacer. ¿Cómo ha sido el funcionamiento? ¿Cómo ha sido este año para Ediciones del Gato? A ver, ha sido distinto a años anteriores porque hemos tenido menos proyectos y los únicos proyectos que sacamos fueron los míos. Porque en años anteriores no teníamos tantos proyectos tampoco, pero eran míos y de otros autores. Y ahora no, fueron solamente los míos por cosas netamente de los autores. O sea, Lila Calderón, que es con quien trabajo bastante, no hizo un proyecto específico para sacar este año. Entonces teníamos estos dos que ya eran proyectos que, como se postulaban a los fondos, ya estaban medio armados. Los libros estaban escritos, terminados, y ahora había que hacer toda la parte de echarlo a andar, revisarlo, que yo estoy hasta el último minuto haciéndole correcciones al PDF final que me manda la imprenta antes de ponerle imprimir. Todavía estoy ahí haciendo ajustes porque creo que esta palabra, si la reemplazo por esta otra, me suena mejor todavía, o sea, a ese nivel, que lo hago siempre con todos los libros míos y de otros autores. Pero claro, me pude abocar en cuanto a editorial a estas dos publicaciones nomás. Y eso significó que, claro, no dejamos de trabajar, pero el ritmo de trabajo fue mucho más pausado, fue mucho más lento, con mucho más aire. Entonces, todo este periodo de la deep pandemia, como yo le llamo, fue como de mucha introspección, porque mi rutina, que era habitualmente con mucha pega, mucha gestión, ahora era mínima la gestión, porque era más como el ir de a poquito, avanzando con ciertas cosas, mucho tiempo dedicado a mirar al interior y a la creación también como actividad paralela, pero era un tiempo como mucho más quieto, no como ahora que es como locura, estar todo el día desde muy temprano empezando a mandar información a distintas partes, moverse con el libro, entregas, que es como el ritmo más habitual de Ediciones del Gato. La pandemia profunda fue bastante más reposada, pero no paramos de trabajar en ningún momento, así que ahí el pobre Jorge Giacomán yo lo tenía igual moviéndose, haciendo cosas, haciendo los ajustes, el diseño, pero claro, todo con tuvo que irse a un lugar más cómodo, ya la cueva donde estaba viviendo ya no le da, ¿sabes? Que necesito un lugar más cómodo. Ya, hasta allá lo perseguía en su encierro profundo, igual, ay, que no estoy, no. Yo creo que me debo odiar porque yo lo miraba y decía, ¿sabéis qué? Miro esto y no me produce felicidad. Que era con respecto a, no sé, algún diseño. Así empezaba. Oye, pero qué profundo tu queja. Sí, pues, entonces como, sí, está bien, yo sé que esto es lo que pedí, pero no me produce eso y quiero que me lo produzca. Entonces, tú no me produces felicidad, no, Jorge. ¿Qué? No, pues era respecto a colores, la portada, cosas así. Entonces, el periodo de pandemia me permitió hacer eso. Es como con harta calma, decir, ¿sabéis que démosle una vuelta a esto? Trabajemos más el concepto creativo, cosas que a lo mejor en tiempos normales uno lo va haciendo más rápido, porque estáis mucho más acotado. En cambio acá como que nos pudimos dar esa pausa de pensar y repensar todos los detalles. El libro está recién saliendo, recién saliendo, pero aún así, ¿has tenido la reacción de tus lectores en redes? Sí, porque como la semana pasada fue el lanzamiento, yo me esforcé mucho en que todos los que compraron los libros en preventa lo recibieran antes del lanzamiento para que ojalá lo tuvieran en la mano y ojalá lo hubieran leído ya. Y claro, en estos días han ido llegando comentarios, ningún comentario negativo. Ninguno, nunca. Bueno, es raro que me llegue nunca me llegan comentarios negativos, pero no, ahora sí. Eso se bloquean y se denuncian, así, simple. No, la verdad que nunca me llegan comentarios negativos, pero ahora sí han sido comentarios como súper fuertes de qué es lo que les ha gustado, como que se leyeron el libro al tiro, como que se lo devoraron, que saltaban de un cuento a otro, así como súper ansiosos, cosas de ese tipo, y como que les llamaba la atención porque era como teniendo la misma, quizá una atmósfera parecida, eran como súper distintos los cuentos unos de otros, como medio sorpresivos.
Entonces sí, ya he recibido harto feedback, entonces ahí se va llenando mi corazón. Y en este camino de escribir para niños, literatura más ligada para señoras, como es Capelo. Para señora. Es como la teleserie brasileña, no, pero no estoy siendo despectivo, por favor, que no crean pero eso. sí, no, pero sí es verdad, si Capelo es como el regalo ideal para el Día de la Madre. Claro, es como un estilo, no sé, pues estamos hablando, no se me viene ningún autor en este momento a la cabeza, pero es como la clásica teleserie brasileña de época. Es que una novela histórica, me juega mucho a eso. Uh-huh. Y tiene como los giros precisos. Y giros que, wow. Sí, ahí me llegaban hartos comentarios, ¿por qué? Y tenemos estos cuentos ya más cargaditos a la oscuridad, al rock, y un tanto entre la oscuridad y la esperanza. ¿Dónde te sientes más cómoda? Wow. ¿O qué te llenó más? Así como en un momento, ¿sabes qué? Esto me escribí y me gustó. Es que, ¿sabéis qué? Yo no tiro nada al papel que no pueda decir eso. O sea, todo lo que he publicado en su momento, con sus características, con su realidad, ha sido porque me ha llenado y me ha dejado contenta. Si no, no. O sea, yo tengo que sentir esa como lo que decía, no siento felicidad, claro, yo tengo que sentir esa felicidad de, sí, quiero compartir esto porque me deja tranquila. No, en ningún momento así como, ay, pucha, quiero que tenga 11 cuentos y ya metamos como de relleno, no. No, para mí no corre eso. Y en todos los libros que he publicado hasta ahora, que este es el quinto, he buscado tener esa emoción. Entonces, claro, Capelo me dejó súper contenta. En algún momento me gusta mucho esa historia. Es bien personal también, porque está muy, muy inspirada, muy basada en partes de historia real que tiene que ver con mi familia, y cosas de ese tipo. Pero fue un desafío mayor pasar de novela infantil, juvenil, a novela histórica, adulta, con muchas más páginas, más contenido, más profundidad, más personajes, porque además esa novela tiene cierta complejidad. Entonces, claro, por ese lado, todas esas construcciones me fueron dejando contenta porque eran desafíos que sentí como, lo logré y quedé contenta en el proceso. Este es distinto porque siento como que exploté más como autora quizás acá. Como que quizás todavía en Capelo estaba un poquito contenida, como un poco preocupada de que quedara bien, de que fuera preciso, de no fallar quizás. Un poquito de eso, no, tampoco obsesionada. Acá como que me solté más. Perfecto. Y claro, como tuve harto tiempo después para revisar, para corregir, ir puliendo lo que a uno le pudiera inspirar, ¿cierto? Como, no sé, hasta el último minuto. De repente, si esta frase la corto, le reemplazo esto, me va a sonar mejor. Perfecto. Mi estimado Max, quien está dirigiendo este programa, le acabo de enviar un link al WhatsApp, si nos pudiera tirar en pantalla dónde pueden encontrar el libro de nuestra querida autora Lilian Flores Guerra. En 2 partes. Hasta el momento en 2 partes, pero el link que le acabo de poner es donde lo pueden encontrar en espacioforestal.cl, nuestros amigos de Queleo Forestal en Versa 76, Comuna de Santiago, que obviamente es una... y aquí hablemos de los amigos. Una librería que ha resistido todo. Sí. Ha resistido estallido social, ha resistido pandemia, pero está ahí. Firme. Ahí aguantando, sí, porque no queda de otra, pues si no son... Forestal no es un emprendimiento para darse un gustito de voy a tener esta actividad porque me gusta vender libros, o sea, ellos viven de eso y eso ha estado súper claro, ahí se ve lo barato que es el libro, ideal para regalar en esta Navidad. Pueden buscarlo, Sueño Lejano, en espacioforestal.cl. Podrán ver, lo mencionó la autora, que es un precio muy cómodo como el libro propiamente tal. ¿Siempre lo pensaste como un formato bolsillo? Sí, yo quería que fuera una cosa así como de fácil acceso, como para irlo leyendo en el metro, porque además se da, porque como son cuentos, te permite los tramos que no son tan cortos, leerte dos cuentitos en el metro. Quería que fuera algo... A diferencia de Capelo, que es un libro grande, como un poquito más solemne, esto no, quería que fuera una cosa así como más
más rock and rollera, más para meterte al bolsillo, medio enrollado, pero de buena factura igual. No, absolutamente, sí, el diseño se ve bonito, se ve sobrio y se ve sobrio, no así los cuentos que tienen de todo. Pues, los cuentos no son sobrios porque No. para ser sobrio es más bien plano. Pero esto es un libro que llama la atención, pero no tanto en estética. Pero los cuentos, wow. Ay, gracias. Wow. Por eso te dije que hasta el momento el mejor de la serie. Y obviamente el mejor de la serie no existe porque de aquí en adelante tiene que venir el otro. Por ejemplo, el libro de poemas. Que ya, por lo menos los amigos de Espacio Forestal ya lo tienen. Sí. Ya lo tienen, pero ya podrá ver la luz en marzo. O sea, ahí lo vamos a dar a conocer más, pero el libro ya está a la venta. Lo podrán ver en marzo o quizás. Claro, quién sabe. Sí, pues lo gracioso que tiene ese poemario es que ese también pues, postuló al fondo y lo ganó. Y empecé a trabajar en eso y tenía lista la publicación antes de ganar este premio de poesía en viaje que gané este año. Entonces, ese poema que ganó el Poesía en Viaje va a aparecer en el próximo libro de poemas. No está en el primero. Ambición. Seamos No, ambiciosos. sí, es que el segundo libro de poemas está prácticamente hecho, Ajá. porque está postulando otro fondo también en estos momentos. Es que es la manera, no hay otra manera de tratar de financiar, sacar, sobre todo poesía, que es algo que no sale muy fácilmente. Mi estimada Lilian Flores Guerra. Se nos acabó el tiempo ya. Sí, ya nos quedan algunos minutitos, pero obviamente estos minutos que quedan son absolutamente tuyos. Diga lo que guste. A ver, primero quiero decir que estoy súper contenta y súper emocionada por la recepción que ha tenido el libro. Uh-huh. La gente que lo ha leído me ha mostrado que les ha llamado mucho la atención, como que es medio golpeador. Yo estoy contenta porque siento que tiene mucho de mí, como te decía recién, como que me solté ya y démosle nomás. Y tiene tantos elementos que a mí me gustan, la cosa onírica, tiene algo medio poético, algo misterioso, también tiene esperanza, porque dentro de todo no es, todas las historias no son terroríficas, sino que a diferencia de lo que se podría pensar por el hecho de que a uno le gusta la música oscura, yo no me considero una autora oscura. No hago poesía oscura, nada de eso. O sea, como que igual dentro de todo tengo como esa búsqueda de la luz, de la esperanza, de que hay algo un poco más allá, algo más grande. No me refiero a una fe religiosa, me refiero a que hay un sentido para lo que se hace. Entonces, en todos los cuentos hay algún tipo de recorrido, una búsqueda. No hay caminos finales, hay puros caminos como abiertos en este caso. Y nada, pues y ojalá que quienes quieran conocerlo se animen. Como se vio en pantalla, es un libro de un costo bastante razonable, que eso también fue intencional. El formato es cómodo, a un precio accesible, justamente porque lo que uno quiere es que a uno la lean, po. No ser una pieza de museo, sino que uno quiere ser leída y compartida. Y yo tengo, no sé, pues participo harto en las redes sociales, entonces respondo las consultas, los comentarios, todo, y esa es una de las ventajas que nos da los tiempos actuales. No dependemos solamente de las participaciones en ferias y en las firmas y en las mesas para tener contacto con los lectores. Uno puede tener contacto todos los días. Entonces, la invitación súper abierta, súper hecha para toda la gente que puedan acercarse y conocerlo y conocer estas facetas, po. Que yo no era escritora infantil, yo escribo de distintas cosas. Eso. Redes sociales. Lili Flores Guerra en Instagram, es Lily Flores Guerra. En Twitter es Lilian Flores Gue, me faltó para el Ra. Y en Facebook como Lilian Flores Guerra. Perfecto. Y Ediciones del Gato, Ediciones tal cual. del Gato, Ediciones sí, del Gato. incluso si se busca Ediciones del Gato les aparece. Van a encontrar un gatito. El logo es un gato. Es un gato. Es un gato. ¿Qué Es más fácil? El gato que está acá, en la de parte hecho, de aquí atrás. ¿qué más gato. fácil? ¿Qué más fácil? ¿Qué más expedito? Un gato. Lilian Flores Guerra, autora del libro de relatos Sueño Lejano, editado por Ediciones del Gato, quien amablemente se atrevió a burlar la cuarentena y conversar en vivo con el Traficantes de Cultura. Lilian, muchísimas gracias. Gracias Humberto, estoy re contenta de por fin estar en una instancia
presencial. Estamos separados por una protección aquí, entonces para que no haya susto de quienes estén viendo esto de que no, ¿Está todo bien? Está todo bien, con medidas de seguridad, así que no, pues gracias a quienes estén viendo esto en vivo, que lo van a ver después. Y un pequeño recordatorio, el libro está en Espacio Forestal, con despacho a todo Chile y a domicilio, en Queleo Forestal, donde nuestros amigos ahí en Merced 76, está en Bros de Apumanque y va a estar próximamente en Nueva Altamira, que está en el drugstore. Esos son los puntos de venta. Y cualquier duda me escriben ahí en las redes sociales y yo los guiaré como pueden. Lilian Flores Guerra, gracias. Gracias a usted, Humberto. A quienes nos están viendo o nos verán o nos escucharán, gracias y nos veremos en cualquier momento.